9 de la mañana, 52 minutos, y recibimos como todos los miércoles al doctor Eber Gatto. ¿Cómo estás, Eber? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Alejandro? Leandro, perdón. Alejandro está también, pero lo tengo callado. Sí, Leandro. Está calladito Leandro. del otro calladito lado. acá del otro lado de la mesa. Eber, bueno, habíamos hablado ayer de abordar hoy en tu columna el tema del aniversario del golpe de Estado en Chile, 40 años de aquel golpe de Estado, que bueno, no fue una excepción para la región en ese momento de la historia, pero quizás sí se puede hablar de que fue la dictadura más dura, más sangrienta de las que vivió el continente, ¿no? Seguramente desde el punto de vista político sí lo fue, no en cuanto al número de muertos, sí, que fue superado ampliamente por la dictadura militar argentina, que fue, sí, terrible. Pero lo que significó la duración del golpe de Estado chileno y lo que significó la total imposibilidad de cualquier manifestación democrática durante ese periodo, la de Chile fue de las más duras, indudablemente, ¿no? Claro. ¿Cómo recordás aquel día? Bueno, lo recuerdo dentro de un cuadro general de depresión. No nos olvidemos que para los uruguayos, digamos, era todo un periodo luctuoso, porque se había producido el golpe militar en Uruguay no mucho antes, ¿verdad? Claro. En el junio del 73 se liquidó lo que quedaba de democracia en el Uruguay, en ese golpe en dos tiempos que tuvimos en nuestra patria, comenzada en febrero y culminada en junio, de manera que el golpe de Estado chileno, donde Chile aparecía todavía como, digamos, un horizonte de libertad, fue un golpe duro, y fue la demostración, como tú decías, que fue una cadena de golpes que se dio en todo el cono sur latinoamericano. Poco después se produjo el golpe militar en la Argentina, y todo eso fue, en Brasil se había producido un poco antes. Todo eso fue configurando un panorama de, yo te diría, de ocaso de las libertades, del pluralismo y de la democracia, claro, donde sin duda jugó un papel muy importante en esa simultaneidad de golpes, en esa regionalización de las dictaduras y gobierno de los Estados Unidos, con Nixon y Kissinger a la cabeza. Nixon como presidente electo, Kissinger como ministro o secretario, como dicen los norteamericanos, de Relaciones Exteriores. Hay sobradas pruebas, una vez desclasificada la documentación secreta norteamericana, como ocurrió no hace mucho, de la participación directa de los Estados Unidos en todos estos golpes, pero particularmente en el golpe chileno, donde varios barcos norteamericanos estaban cerca de la costa de Chile, en la zona de Valparaíso, y uno de ellos en particular, especializado en comunicaciones, prestó una ayuda invalorable, tanto en la preparación del golpe como en la secuencia misma, claro, de la caída institucional. Además, Eber, otra particularidad del caso chileno es que Chile tenía un gobierno socialista que además estaba planteando una serie de reformas estructurales bastante importantes o removedoras, ¿no? Sin duda. Chile en el año 70 se había impuesto el Frente Popular, digamos, si el presidente era Salvador Allende, un socialista marxista, que estaba abocado a una serie de transformaciones estructurales muy importantes en Chile, como es la reforma agraria, como es modificaciones culturales importantes, como es la estatización del cobre chileno. Como sabemos, el cobre en Chile juega un rol fundamental como digamos, materia prima exportada, claro, de una importancia básica para Chile. También es cierto que como consecuencia de ese proceso de transformación del año 70 al año 73, pero particularmente durante este último año, la tensión social había aumentado en grado muy importante. Tampoco olvidemos que Salvador Allende había sido electo con un 36% de los votos.
es decir, una minoría mayor, seguida muy de cerca por Alessandri, la derecha chilena, que tenía menos de un punto de diferencia con Allende, y por la Democracia Cristiana. Todo eso, ese, digamos, esfuerzo transformador de la sociedad y de la economía chilena, junto a la oposición de los grupos de derecha y a la ambivalencia de la Democracia Cristiana, algunos de cuyos sectores apoyaban a Allende, mientras que otros, en definitiva, conspiraban para hacerlo caer, generó un cuadro, como decía antes, social muy explosivo, ¿verdad?, con marchas y contramarchas, y con, un clima de intranquilidad, incluso en la faz penal. Había habido intentos de asesinato contra Allende, había habido por lo menos 2, pero a su vez se había eliminado al general Schneider poco antes, que era un general, un comandante en jefe del ejército, y que era un tipo absolutamente demócrata. Había sido eliminado de varios balazos, se había matado a muchos dirigentes gremiales en atentados protagonizados por la derecha, y grupos de ultraizquierda tampoco colaboraban con el gobierno de Allende en su pretensión de radicalizar el proceso. De manera que, en un clima de alta intranquilidad social, la democracia chilena, porque era una democracia en toda la extensión de la palabra, no se había limitado por parte del gobierno ninguno de las libertades básicas, lo que se llamaba la vía social o la vía socialista chilena, pretendía ejercer el gobierno democráticamente y a su vez generar, transformaciones sociales profundas, una ecuación muy complicada y muy difícil de sostener. Sí. Es decir, el golpe de Estado de Chile, además de ser de una injusticia, de una ilegalidad declarada, pone en duda la tesis de si es posible pasar del capitalismo al socialismo en un régimen de democracia. Claro. Un tema tremendamente discutido, ¿no? Discutido y discutible e importante, ¿verdad? Claro. Ever, ¿cómo se manejó informativamente en Uruguay la noticia? Porque ya, como tú señalás, hacía unos meses que Uruguay estaba bajo una dictadura. ¿Llegó la noticia rápidamente? Sí, llegó rápidamente. Ya en el año 73 vivíamos, en condiciones de transnacionalización, especialmente comunicativa. Pero obviamente tanto las radios como los periódicos eran muy cuidadosos del modo que transmitían esa información tan dramática, porque además el golpe de Chile tuvo esas características que no tuvieron los golpes militares uruguayos o posteriormente. A eso quería señalar y preguntarte. Exacto. En Uruguay hubo sangre el día del golpe, cosa que no sucedió en Uruguay, ¿no? Exacto. El terrible ataque de la aviación chilena dirigida por Ley, el brigadier Ley, contra La Moneda. La Moneda es el palacio presidencial chileno. Fue prácticamente reducido a polvo. Claro. Hubo 3 oleadas de bombardeo y luego la cañonearon desde el aire, y los tanques que estaban alrededor el edificio donde Allende resistía el golpe. Incluso fue atacada la propia residencia, la casa del presidente donde vivía Allende. Fue bombardeada, a pesar de que en ella estaba la esposa de Allende, ¿no? Sí. De manera que el golpe fue muy cruento y hubo muchísimas ejecuciones inmediatas, ¿verdad? Muchos de los prisioneros y de los detenidos políticos, que defendían la Constitución, fueron eliminados en el propio estadio. Uno de ellos, muy famoso, que trascendió, que tuvo mucha repercusión, fue la de Víctor Jara, que a quien primero le cortaron las manos y luego lo mataron directamente, ¿no? Fue un golpe muy cruento en ese aspecto, y eso no podía ocultarse, ¿verdad? Pinochet, en cierto momento hay una conversación transcripta en varios libros sobre el golpe chileno, donde quien dirigía las operaciones, que era un general, le pregunta por teléfono a Pinochet
si aceptaban o no la rendición con algunas condiciones del presidente de la República. Y él les dice que Pinochet contesta que no puede ser, que no puede haber ninguna condición, que tiene que ser una rendición absolutamente plana e incondicional. Claro. Lo único que se le aseguraba al presidente Allende era su vida y su expulsión del país. Claro, estaba previsto que podía Exacto. abandonar el país inmediatamente y dirigirse a México, que fue donde se dirigió su viuda, ¿no? Fíjate tú, Leandro, en qué medida había elementos de perversión en ese golpe que Pinochet le dice a este subordinado que dirigía el ataque que lo pondrían inmediatamente en un avión para dirigirlo fuera del país, pero que los aviones se caen en vuelo, ¿no? De manera que esa declarada intención de respetar la vida del presidente no era tan firme como se pretendía. Claro. ¿no? Además el entorno de Allende intentó durante muchas horas esa mañana una rendición, convencerlo de una rendición, a lo cual Allende se negó hasta último momento, ¿no? Se negó hasta último momento. Él entendía que un presidente no podía entregar el mando, que el mando le pertenecía al pueblo y que él, como representante de ese pueblo, no podía tomar la decisión de rendirse. Uh-huh. Allende era un individuo muy particular, era un individuo de un gran valor personal, claro, unido a una figura de una gran elocuencia, pero además era el hombre mejor vestido de Chile, se dice. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, era un hombre que cuidaba su aspecto de manera muy minuciosa su aspecto, una particularidad muy curiosa, ¿no? Pero de cualquier manera era un hombre, ¿cómo diría?, que la historia lo ha ensalzado como un hombre de enorme valor institucional y valor personal, sin duda. Ciertamente. Ahora, otro elemento que llama, no sé si llama la atención, pero de alguna manera marca una diferencia con Uruguay, leyendo un poco las crónicas, sí, y la historia de esas horas, es que parecería que Allende estaba un poco desconectado de qué era lo que se estaba gestando en la interna militar, digamos. Él todavía creía que había fieles que podían defenderlo y por eso se queda en la moneda, claro, hasta que se desayuna de que en realidad la cosa venía en serio, digamos, que no era solamente un accionar de la Marina en Valparaíso, sino que era un golpe de Estado que se estaba gestando con un despliegue en todo el territorio, ¿no? Sin duda, y que además hacía ya bastante que se venía preparando. Lo que ocurre es que él hasta último momento tuvo una gran confianza en, ¿cómo se llama?, en el general, en el golpista número 1, Leitz. No, en Ley, Ley, que había sido un hombre leal a él hasta último momento, sí, pero también en el comandante en jefe del ejército, en Pinochet, uh-huh, que era un hombre recién designado, claro, porque el comando en jefe del ejército había estado en manos del general Prats. El general Prats era un hombre leal, pero cuando debido a las presiones de los otros partidos políticos y de la derecha, Allende no tiene más remedio que destituir a Prats, el propio Prats le aconseja designar a Pinochet. Uh-huh. Y Pinochet parecía un hombre leal, incluso en un intento de golpe de Estado que se había producido en el año 72, es decir, el año anterior al golpe de Pinochet, lo había secundado, y hasta último momento Pinochet estuvo dudando de qué hacer, si participar o no del golpe. Cuando participó lo hizo con una decisión, yo diría que criminal, pero eso no lo sabía Allende, de modo que pensó que con el apoyo de una parte de los carabineros, claro, de la central obrera, y si el general Pinochet se pronunciaba a favor de las instituciones, tenía posibilidades de detener la caída del Estado. Lamentablemente no se dio de esa manera. Pinochet unos pocos días antes se había decidido, uh-huh, convencido por la Marina. Yo te diría que el factor principal y movilizador del golpe fue la Marina, que luego digamos convence al ejército
de plegarse. Y el hombre que tuvo más participación protagónica desde la Armada era un almirante, el almirante José Toribio Merino. Sí, que es el que pone fecha además, que ¿no? es el que pone la fecha y es el que empuja con más decisión al golpe. Hasta hace muy poco Merino seguía teniendo su monumento en la sede de la Marina. No sé si en los últimos meses o en el último año eso ha cambiado o no, pero eso también habla de las dificultades de la transición chilena, que el principal instigador del golpe siga teniendo su monumento en la sede de la Marina, arma decisiva para el golpe, ¿no? Para el golpe. Otra particularidad del golpe y de ese día, del 11 de septiembre del 73, es que de alguna manera, como tú decís, esto tiene su génesis en la Marina y no había un líder del todo claro. Pinochet ese mismo día comienza a posicionarse y termina transformándose en el gran dictador que luego fue, digo gran en el sentido de por el tiempo, en el ¿no? sentido de Chaplin. Sí, no, exactamente. En el dictador que luego fue, no era ese rol, por lo menos cuando comenzó ese día, ¿no? No lo era, porque ya te digo, Pinochet era un hombre que prácticamente de que fue designado en adelante tenía fama de ser un hombre leal a las instituciones y al presidente de la República. Lo primero que, fíjate tú, Leandro, lo primero que pregunta Allende cuando le avisan de que hay insurrección y que desde Valparaíso se está iniciando un golpe, es ¿dónde está Pinochet? Claro. Le dicen que Pinochet está incomunicado, que no pueden dar con él, y dice, qué pena, seguramente está preso. Es decir, hasta último momento el presidente sigue pensando que cuenta con un comandante en jefe leal y con el cual puede digamos parar el golpe, ¿no? Así que eso explica que Pinochet al principio fuera un hombre de poca trascendencia, incluso de poco prestigio en el ejército. Ahora ese mismo día comienza a posicionarse, ¿no? En algún momento de ese día él toma una decisión de ocupar un lugar que si no lo iba a ocupar otro. Es que claro, el ejército el ejército chileno fue siempre un ejército muy fuerte, muy militarmente muy preparado, y él lo primero que hace es designar una junta, el mismo día, el 11, designa una junta para gobernar el país, disuelve el parlamento, destituye al presidente ya muerto en ese momento, y se coloca como el jefe de la junta militar, de las tres armas, y allí comienza su carrera y su ascenso como figura prominente en el devenir de Chile desde el golpe hasta el año 90, donde se ve forzado a ceder el poder. Pero incluso después del 90, y esto es historia reciente, él sigue como senador vitalicio y como hombre de gran influencia en las Fuerzas Armadas, sigue ejerciendo poder. Solo al final de su vida, después de los incidentes en Inglaterra, donde es retenido y donde el juez Garzón pretende juzgarlo, solo desde esa instancia comienza a caer la figura de Pinochet. Y eso a su vez explica por qué el proceso de revisión chileno, el proceso de memoria histórica de lo ocurrido en Chile durante la dictadura, tiene tantos años de retraso y se produce con tantas dificultades, ¿verdad? Claro. Cosa que acá con mucha mayor rapidez se revirtió, y eso es debido al rol que jugó Pinochet y el ejército, que no quedó tan debilitado como ocurrió en la Argentina o en el Uruguay, ¿no? Claro, además Pinochet jugó un rol político, además del militar, ¿no? Quizás mucho más preponderante que otros dictadores de la región. Exactamente, era un hombre de poder, tú lo has dicho muy bien, que tenía poder militar, poder económico, porque era el jefe de sectores de la burguesía chilena empresarial, que confiaban en él plenamente, y tenía poder político, ¿verdad? La derecha chilena había cerrado filas detrás de Pinochet, considerándolo un líder político.
cosa que indudablemente no ocurrió para nada en el Uruguay, claro, que el golpe no logró elevar a ninguna figura más allá del ejército como institución, y no logró dotar a ninguno de ellos de poder político. En la Argentina tampoco. Videla contaba con poder militar, contaba con poder económico, con apoyo también de sectores empresariales, pero nunca tuvo ningún tipo de poder político, y mucho menos poder en los sectores populares, que incluso Pinochet tuvo, ¿no? claro. De manera que la derecha chilena jugó un rol muy diferente a las derechas uruguayas o a las derechas, hablo de las derechas antidemocráticas, sí, naturalmente, ¿no? Claro. El rol en Chile fue absolutamente distinto. Eso le dio al golpe chileno un perfil totalmente distinto, y es lo que explica además cómo sobrevivió mucho más que los de que las dictaduras del Río de la Plata. Fíjate que llega hasta el año 90, Sí, Leandro, ¿no? Sí. Mientras que acá ya un quinquenio antes estaba liquidado el proceso, ¿no? Claro, sí, con un desgaste previo tremendo, ¿no? Tremendo. Pero además hay otro factor a considerar, y es que la derecha chilena, si bien, o el golpe de Estado chileno, si bien a costa de un sacrificio enorme a los sectores populares y a los sectores de más bajos ingresos, que fueron limpiamente sacrificados desde el punto de vista económico, logró un éxito macroeconómico mucho mayor de que tuvieron nuestras dictaduras rioplatenses. Claro. Eso también ayuda a explicar su pervivencia, ¿no? Ahí hay otro elemento que tiene que ver con lo político y con lo económico, que se ata con lo que comenzamos, ¿no? Digamos, Allende había comenzado una serie de reformas, y luego del golpe Pinochet inicia otra serie de reformas que transforma a Chile con una serie de políticas, algunas de las cuales radicalmente liberales, que quizás hasta hubiese sido muy difícil de llevar adelante si no era con un golpe, con un gobierno militar, ¿no? Exactamente, lo has dicho bien. Hay una cierta simetría entre ambos procesos, si bien uno en libertad y el otro en dictadura. Pero me refiero, las transformaciones con orientación socialista que inicia Allende se hacen difíciles en un contexto de vida democrática y de pluralismo partidario y de libertad de expresión en toda su expresión. No por casualidad los marxistas habían dicho siempre que el proceso de transición al socialismo requería lo que ellos denominaban, lo que Marx había denominado y luego Lenin había perfeccionado como la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado significa que en aras de generar una sociedad sin clases se terminaba con todo tipo de libertad, y el proletariado ejercía una dictadura hacia esos fines socialistas. Bueno, de la misma manera, el proceso de neoliberalismo extremo y total y radical, a costa del bienestar de los sectores populares, duramente exprimidos, te diría yo, y creo que el verbo es particularmente correcto, duramente exprimidos, porque cayeron los sueldos, cayeron las jubilaciones, cayeron los ingresos de los sectores populares. Esa reforma neoliberal también exigía o también requería una dictadura como la chilena, ¿verdad? Quizá no tan cruel, quizá no tan excesiva, pero sin duda era muy difícil realizarla en democracia. Los extremismos, en definitiva, se compadecen poco con la democracia. La democracia requiere tolerancia, diálogo, políticas de Estado, concesiones, transacciones, y las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, piden otra cosa. Cuidado, no estoy diciendo que el régimen de Allende tuviera esas características, estoy diciendo que quizá por no tener esas características cayó de la forma estruendosa que cayó cuando pretendía, legítimamente por otra parte, efectuar transformaciones estructurales
y sociales muy Claro. profundas, ¿no? Ever, para cerrar, ya adelantaste algún comentario, pero ¿cómo ves a Chile hoy, 40 años después? Mira, veo a Chile como una democracia en vías de consolidación. Ha habido cambios de la Unidad Popular a las derechas de Piñera, de la presidenta anterior a Piñera, y parecería que ahora nuevamente a la misma presidenta sin mayores dificultades, pero persiste en Chile dos cosas persisten. Primero, el proceso de clarificación de la memoria de lo ocurrido en Chile todavía está mucho más retrasado del argentino y del uruguayo. Eso es un débito que tiene la sociedad chilena, que genera dificultades especialmente en los sectores juveniles, que tienen un gran agujero respecto a lo que fue el régimen de Allende. Este es un problema chileno que ellos mismos reconocen que no han logrado todavía encarar y solucionar de la mejor manera. El segundo problema que tiene Chile, que no tiene ni Argentina ni Uruguay, es una cierta capacidad de protesta y capacidad de insurgencia de algunos sectores que ha generado, especialmente los estudiantes. Este es un problema menor, naturalmente, Claro. pero que las protestas chilenas fueron excesivamente radicalizadas para el clima institucional que se vive en Chile. Como si el hecho de no haber clarificado lo que sucedió durante la dictadura fuera un débito que hubiera permitido la subsistencia de un radicalismo de izquierda, pero también en algunos sectores de la compleja derecha chilena hubiera permitido la subsistencia de estos bolsones que no son lo mejor para la democracia. En un clima, repito, de consolidación progresiva de la democracia chilena, que, como también decía, admite cambios de orientación muy bruscos de la derecha a la izquierda y sin embargo mantiene la institucionalidad, ¿no? Claro. Ever, te agradezco mucho por este análisis, te mando un abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias, que pasen muy bien. Chau, chau.